Al contrario, muchísimas gracias. Descentralización, un tema sumamente importante. Se debe de trabajar en una descentralización, y lo voy a hacer muy claro, sin importar quién sea el próximo gobierno de Venezuela, es decir, que continúe el presidente Chávez o que gane alguien de la oposición. ¿Qué opina Farid acerca de esto? ¿Es importante descentralizar recursos y también muchos de los servicios a responsabilidades estatales? Bueno, en primer lugar, la descentralización en Venezuela es un proceso trunco, es un proceso que no se culminó y que se soportó sobre un conjunto de variables políticas. Fue un momento de una alta crisis de gobernabilidad en Venezuela. Recordemos que fue justamente en el segundo periodo del gobierno de Carlos Andrés Pérez, y generó una discusión, o sea, se difuminó por completo el poder político y también la capacidad de construir un proyecto de país. Yo considero que la descentralización es un factor muy importante, pero siempre y cuando cuente con un conjunto de instituciones que garanticen que ese proyecto de país se desarrolle, que ese proyecto de país de alguna manera apunta a un proyecto nacional que está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que está consagrado en cada uno de los planes de desarrollo que se han generado en Venezuela durante el gobierno del presidente Chávez. Y de alguna manera esta descentralización debe profundizar la capacidad que tenga el propio Estado de solventar la problemática que afecta al país y no ser un obstáculo, como durante un tiempo bastante prolongado, al menos durante los años 90 y gran parte de este nuevo siglo, ha generado pues, una alta dificultad de desarrollar políticas mancomunadas, políticas que de alguna manera respondan a lineamientos que emanen desde el gobierno nacional. El Sistema Nacional de Planificación que se desarrolló en Venezuela, donde hay un Consejo Federal de Gobierno, hay unos consejos estatales, un consejo local y un consejo comunales, justamente es esa estructura que permite que ese proceso de descentralización realmente apunte a que todos los esfuerzos vayan orientados a un proyecto nacional. José Vicente Carrasquero, ¿es este el sistema adecuado cuando Enrique Capriles dice es la descentralización el camino para solucionar, para empezar los problemas de las comunidades? Bueno, seguramente muchos televidentes no saben que el problema de la descentralización para Chávez comenzó en el año 2008. En el año 2008, cuando el Partido Socialista Unido de Venezuela pierde los principales estados del país, Miranda, Zulia, Táchira, Barquisimeto, Lara, Carabobo, es cuando, y además pierde la alcaldía metropolitana de Caracas, es cuando el presidente Chávez la emprende en contra de la descentralización y empieza a centralizar una cantidad de asuntos. Centraliza el mantenimiento de las carreteras y de las autopistas, centraliza los aeropuertos, centraliza puertos, y lo que ha pasado es lo que estamos viviendo en Venezuela ahorita, un deterioro muy importante de la infraestructura, reconocido por el propio presidente el día domingo, básicamente porque el presidente no quería que los gobernadores de la oposición tuviesen la oportunidad de lucirse políticamente, es decir, de hacer una buena gestión y poner en evidencia la administración del presidente Chávez. Entonces, la descentralización es la centralización, la recentralización, es un movimiento político del presidente Chávez para maniatar a los gobernadores, alcaldes de la oposición, y de esa forma impedir que el desempeño que ellos puedan tener sea lo suficientemente bueno, y eso servir de contraste con la forma de gobernar que él y los gobernadores de otros estados plantean. Carlos Alberto Montaner, es un tema muy importante, muy delicado, pero que tiene además otras aristas, no solamente en el tema de desarrollo, particularmente se estaba refiriendo, si estoy equivocado, me corrige José Vicente Carrasquero, el tema carretero, que es un tema del que se ha venido hablando, mencionado precisamente por el presidente Hugo Chávez Frías. Pero me preguntan, por ejemplo, P2Time aquí en las redes sociales, ¿cómo tomará el candidato electo, hablando de centralizaciones, la presidencia, pensando en que llegue alguien de la oposición, a sabiendas de que todos los organismos autónomos están oficializados y militarizados? Y de ahí es que viene la no firma de Diego Arria, que piensa que debe haber una constituyente porque hay que reformar completamente todo el sistema. ¿Qué opinas acerca de esto? Esta centralización no funciona para el proyecto de país que plantea la oposición. ¿Cómo poder llegar la oposición a este punto
con todavía este esquema oficializado y militarizado, como lo menciona Pitu Time aquí en las redes sociales? Pero yo creo que si la oposición gana las elecciones y llega a ocupar el poder, tendrá la capacidad y la autoridad para modificar todo aquello que el régimen ha hecho o que el gobierno de Chávez ha hecho y que ha impedido que el país se desarrolle de una manera coherente, de una manera eficiente. Una de las cosas que sabemos en el mundo entero, no solo en Venezuela, es que los servicios son siempre mucho más eficientes cuando se administran muy cerca de quien va a utilizar esos servicios. Es decir, si el control de los servicios está en la gobernación o en la alcaldía, van a ser más eficientes porque tienen que responderles directamente a los ciudadanos que los van a utilizar. Si ese proceso se ha invertido, yo creo que dentro de la propia Constitución, la Constitución vigente venezolana, hay la posibilidad de revertir todo aquello que haya hecho el gobierno de Hugo Chávez. Si es que el gobierno de Hugo Chávez primero, si Hugo Chávez llega a las elecciones y si no ocurre lo que dice el periódico ABC de hoy, el periódico ABC de Madrid, que está muy grave y que sencillamente puede que no llegue a las elecciones, pero si llegara a las elecciones y si ganara las elecciones, bueno, pues continuaría probablemente ese proceso de recentralizar la economía del país y la gerencia del país. Pero si pierde, la oposición tiene la capacidad y tiene los mecanismos de revertir todo eso y sencillamente hacer más eficiente a un país que ha recibido una cantidad tremenda de recursos. Pero tiene la capacidad la oposición, la tiene, es decir, el mecanismo es muy grande como para pensar que vaya a ser una tarea fácil. Tiene la oposición la capacidad de hacerlo, de cambiar la estructura, de descentralizar. ¿Por dónde empezar? ¿O tiene razón el señor Diego Aria de ir a una constituyente? Vamos a